un tema pues tan interesante como los arrendamientos y el arbitraje, la conjunción de la posibilidad del arbitraje respecto de los arrendamientos y la problemática que suscita. Para presentar al ponente le doy la palabra a Enrique, en fin, que va a hablarnos de Alberto. Pues yo creo que para presentar a Alberto se necesita poca cosa, compañero nuestro del Colegio de Madrid, y es el presidente de la sección de arrendamientos urbanos, propiedad horizontal y derecho inmobiliario del colegio, y es un experto en arrendamientos urbanos. Es director jurídico de la editorial Cepin, y es, además de un gran entendido, pues ya un gran amigo, porque cada vez que le llamamos desde el colegio viene sin ninguna tardanza y se presta a todo, con lo cual yo creo que es muy conocido de todos nosotros, y que muy poca cosa más he de decir de él, sino que le tengo que dar la palabra para que exponga su tema. Pues nada, muchas gracias, Elena, muchas gracias, Enrique, por la presentación, muchas gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga y al Tribunal Arbitral que organizan esta jornada. Y yo estoy encantado, como siempre, de estar aquí en Málaga y de estar aquí con todos vosotros, con los que estáis aquí y con los que estáis online. Y, y bueno, pues vamos a hablar de lo que es el arbitraje. Os voy a compartir el PowerPoint que tengo aquí preparado. Y a ver el otro. Ahí. Y ver presentación desde el principio. ¿Así? Perfecto. Ahora está, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar hoy del arbitraje. La semana que viene, que también me tendréis aquí hablando de los desahucios, pues bueno, no entraremos, a lo mejor comentamos alguna cosa del arbitraje en los desahucios, pero hoy es el día y hoy vamos a tratar la problemática, sobre todo, del arbitraje. Por eso este título, que no he puesto yo, pero me parece muy acertado, el arbitraje en los arrendamientos urbanos, su ejecución judicial, luces y sombras, porque efectivamente vamos a ver cómo hay muchas luces y sombras sobre el arbitraje, sin perjuicio de que yo ya os digo desde este momento que soy un gran defensor del arbitraje, soy árbitro del Colegio de Abogacía de Madrid, y además, pues bueno, he tenido la oportunidad de intervenir como árbitro también, como me han nombrado ad hoc en varias ocasiones. Y, pues bueno, como abogado, pues lógicamente he sido árbitro también, tanto defendiendo intereses de arrendadores como intereses de arrendatarios. Vamos a hablar, lógicamente, de algunas cuestiones más a modo introductorio para, al final, acabar hablando del gran problema que tenemos actualmente con el arbitraje en el ámbito de los arrendamientos urbanos. Tras la ley por el derecho a la vivienda, tenemos que ser conscientes de que los juicios de desahucio pues se han complicado una barbaridad. Ya sabéis que desde la ley por el derecho a la vivienda, todos los propietarios que sean grandes tenedores, para poder acceder a un juicio de desahucio con carácter previo, es necesario que cumplan una serie de presupuestos que ralentizan muchísimo el juicio de desahucio. Tienen que acreditar la situación de vulnerabilidad del demandado, acudir a los servicios sociales a tal efecto, tienen que acudir a una mediación, que precisamente hablábamos con anterioridad que en Málaga se acaba de instaurar. Y bueno, pues el gran problema que puede haber ahora, pues una opción podría ser intentar eludirlo precisamente a través del arbitraje, como vamos a ver. Vamos a dejarlo para el final, no os adelanto esta cuestión, que probablemente a muchos será la que más os interese. Cuando hablamos del arbitraje, yo creo que hay que partir de una serie de premisas, ¿no? Y hay que ser conscientes de que no todos están a favor del arbitraje, tanto en el ámbito de los arrendamientos urbanos como también, que yo conozco, el ámbito de la propiedad horizontal. El principal problema es que existe un absoluto desconocimiento por parte del ciudadano. Pero no solo está el desconocimiento del ciudadano, sino también las reticencias, y eso yo lo digo abiertamente, de los propios jueces y de nosotros mismos hacer arbitraje. En el arbitraje hay que creer.
Y nos encontramos con que jueces, pues a lo mejor porque entienden que hay una cierta inmiscusión, inmiscuirse en su propio ámbito de actuación, pues muchos de ellos no están a favor del arbitraje y se observan algunas de las resoluciones que dictan que son contrarias al arbitraje, y lo vemos en las resoluciones sobre la estimación de excepciones o desestimación de declinatorias en materia de arbitraje, o en la aplicación del orden público para eludir resoluciones, laudos arbitrales o incluso la ejecución de los mismos. Y también tenemos que ser conscientes de que los propios abogados en muchas ocasiones no ayudamos a que el arbitraje se instaure. Hay que ser realista. En el ámbito de los arrendamientos urbanos, si defendemos los intereses de la propiedad, estaremos probablemente a favor del arbitraje, y si defendemos los intereses del arrendatario, probablemente estaremos en contra del arbitraje. Y yo creo que, como os decía al principio, en el arbitraje se cree o no se cree, y yo creo en el arbitraje y de verdad entiendo que es una forma extraordinaria de resolver extrajudicialmente los conflictos, que va a ser en líneas generales, a pesar de los problemas que vamos a ver, mucho más rápida que acudiendo a los procedimientos judiciales. Por eso os decía que en principio esa autocrítica que se hace necesaria para que el arbitraje en el ámbito de los arrendamientos urbanos se instaure definitivamente, hay que salvar equívocos que a veces se producen, ¿no? Se dice que el arbitraje siempre es rápido. Bueno, es rápido, es más rápido que la jurisdicción ordinaria, no nos engañemos, pero lamentablemente hay que acudir a la jurisdicción para ejecutar los laudos arbitrales. Y ahí se produce un retroceso en lo que sería una resolución que en principio debería ser mucho más rápida. Ahí es donde se frena, por así decirlo, el arbitraje. Un laudo arbitral lo podemos tener seguro en un plazo muy rápido, 1 mes, 2 meses, pero luego tendremos que ir a ejecución. Por eso, una de las cosas que a lo mejor hay que tratar es si de lege ferenda se puede introducir, siendo un poco proactivos a través de los propios colegios de abogados, de los tribunales arbitrales, para alguna modificación. Y yo sí veo que puede efectuarse en el ámbito incluso de ejecución de los laudos arbitrales, que suponga un espaldarazo definitivo a lo que es el arbitraje en este ámbito. Nos encontramos en esa posible modificación de la ley de enjuiciamiento civil que pudiera producirse, con trabas procedimentales que no tienen sentido, como lo vamos a ver hoy, en problemas competenciales en el tema de la ejecución de los arbitrajes. Luego hay otras cuestiones ya un poquito más subjetivas, y que yo creo que la corrección, desde luego, no corre a cargo del legislador, como es el coste. El coste asusta, el coste del arbitraje, y pues nos encontramos con cortes arbitrales muy económicas en el arbitraje, pero que sin embargo pues a lo mejor no tienen garantizada la imparcialidad que se debería. El coste no es elevado en general. Y yo tengo que defender, porque integro en el Tribunal Arbitral del Colegio de la Abogacía de Madrid, como aquí otros tribunales arbitrales, que los colegios de abogados ofrecen un servicio que sinceramente a mí no me parece que el coste sea muy elevado. Pero bueno, a lo mejor también se puede corregir en ese punto. Todo esto, algunos de estos inconvenientes, al final crean una cierta desconfianza en los ciudadanos, que no acaban de acercarse al arbitraje por este motivo. Pero quizás el problema fundamental es la falta de imparcialidad de algunas cortes arbitrales. Yo lo digo abiertamente. Si analizamos la jurisprudencia antes de las audiencias provinciales, ahora de los tribunales superiores de justicia, vemos muchas resoluciones que determinan, que acreditan la falta de imparcialidad de determinadas cortes arbitrales. No tiene sentido, como me ha ocurrido a mí y me ha ocurrido como abogado defendiendo los intereses de arrendatarios, acudir a una corte arbitral, solicitarle al cliente que acuda a la corte arbitral para pedir, lógicamente, el reglamento y para determinar la forma de actuar en esa demanda que se pensaba presentar,
y que no existan impresos para el arrendatario, que solo existan para el arrendador. Hay cortes arbitrales que solo representan los intereses de los propietarios o de los arrendadores sin pensar en los arrendatarios. Este es un mal que ha creado desconfianza en el ciudadano y que ocasiona un perjuicio, evidentemente, para esta forma extrajudicial de resolución de conflictos. La importancia del arbitraje tras la ley por el derecho a la vivienda 12/2023 y modificación de la ley de enjuiciamiento civil, yo creo que a pesar de todos los inconvenientes que veremos con posterioridad, nos hace pensar que el arbitraje tiene que potenciarse mucho más porque realmente puede ser una solución favorable o puede favorecer este tipo de procedimientos en materia arrendaticia, en general en todos los procedimientos en materia arrendaticia, pero es en especial en los juicios de desahucio. ¿Cuál es la legislación aplicable en materia de arbitraje en arrendamientos urbanos? Pues lógicamente tenemos que partir de la propia ley de arrendamientos urbanos y del artículo 4.5, ¿no? que establece que las partes podrán pactar la sumisión o mediación o arbitraje de aquellas controversias que por su naturaleza puedan resolverse a través de estas formas de resolución de conflictos de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora de la mediación en asuntos civiles y mercantiles y del arbitraje. Por lo tanto, el marco en el ámbito de los arrendamientos urbanos lo encontramos en la propia ley de arrendamientos urbanos, en el artículo 4.5 y en la remisión, en consecuencia, a la ley 60/2003 de 23 de diciembre de arbitraje. ¿Cuál es el arbitraje que procede? El de derecho de equidad. Bueno, yo tengo claro que el arbitraje tiene que ser de derecho, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando además de la aplicación de una normativa vigente, compleja y también en el ámbito de la ejecución. No obstante, no existe acuerdo en la jurisprudencia sobre cuál debe de ser, si cabe, si es posible, vamos, el arbitraje de equidad en este ámbito. Antes de que tuvieran la competencia los tribunales superiores de justicia en esta materia, las audiencias provinciales, y me refiero principalmente a la Audiencia Provincial de Madrid, pues estaba prácticamente dividida entre la admisión o no del arbitraje de equidad en el ámbito de los derechos de los arrendamientos urbanos. Mayoritariamente se consideraba que, dada la naturaleza de la materia, debía ser necesariamente de derecho, pero existían resoluciones. Yo tampoco soy muy crítico respecto de ellas porque mostraban un claro creencia en lo que es el arbitraje como tal, ¿no? Pues que sostenían y defendían la existencia del arbitraje de equidad. No obstante, yo creo que desde aquí, sobre todo desde esta casa, pues debemos defender siempre lo que es el arbitraje de derecho como tal. Para que tenga lugar el arbitraje, es necesario el primer paso, ¿no? Hay dos caminos, ¿no? Que las partes, que quizás a mí es el arbitraje que más me gusta, ¿no? Que las propias partes de común acuerdo decidan someterse a un arbitraje. Una vez ya celebrado el contrato, independientemente de lo que se haya pactado, por acuerdo de las partes, no existe ningún problema, lógicamente, en que se sometan a arbitraje. Ahí hay un convencimiento tanto de arrendador como de arrendatario o de los abogados que los representan de ese sometimiento a arbitraje. Yo he intervenido como árbitro en esos supuestos y a mí me parece la forma más idónea porque ambas partes quieren en ese momento el arbitraje, están dispuestas a someterse a él, están dispuestos a someterse al árbitro o a la corte que acuerdan en ese momento una vez ya ha surgido el conflicto y por lo tanto qué mejor manera de acudir al arbitraje que por acuerdo de las partes. Ahora bien, cuando no existe ese acuerdo, bueno, o para evitar esa situación posterior, lo mejor es incluir en el propio contrato de arrendamiento la cláusula arbitral, que en muchas ocasiones se le llama la cláusula de medianoche, porque es la cláusula que se deja para el final. Estoy pensando en contratos de arrendamiento, a lo mejor pues, muy importantes, de mucho dinero, que es una cláusula que no se le da importancia. Y al final, bueno, oye, ¿por qué no sometemos esto a arbitraje, ¿no? Pues esa cláusula conviene redactarla bien. Yo pongo aquí un ejemplo que pueden existir otras, ¿no? Seguro que la web vuestra tiene alguna cláusula arbitral y esa es perfectamente válida. Pero es importante no poner cualquier cosa.
Porque luego os podéis encontrar con que, sobre todo en contratos de arrendamiento de larga duración, con que hay cortes arbitrales que han desaparecido. Hay cláusulas que están mal redactadas y la indeterminación es absoluta e impide no solo acudir a una determinada corte arbitral, sino que provoca problemas porque no puedes determinar exactamente cuál es la corte arbitral a la que someterte por un lado y por otro, pues tienes el riesgo de acudir a la jurisdicción y que te opongan la correspondiente declinatoria. Por eso es muy importante que la cláusula arbitral se redacte debidamente. Os pongo aquí un ejemplo. Las partes intervinientes acuerdan libre y voluntariamente. A ver qué estoy viendo aquí. Me estoy viendo yo. Que toda controversia que pueda surgir respecto del presente contrato será definitivamente resuelta mediante el arbitraje de derecho administrado por, y ahí ya el nombre del árbitro o de la corte, asociación, fundación, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro en su caso de que el propio reglamento la propia corte para que así lo efectúe de acuerdo al reglamento y estatutos de la entidad. Es importante elegir, lógicamente, una corte arbitral que tenga un reglamento y que nosotros ya, en el momento en ese contrato que estamos asesorando a las partes, tengamos conocimiento de él, porque, repito, es muy importante no equivocarse de corte arbitral que vaya a resolver el conflicto. En el caso de contratos de arrendamiento en los que se incluya esa cláusula, pensando en que son normalmente de una duración superior, si es de vivienda ya sabemos, de 5 o de 7 años, o de local de negocio, pues puede ser de varios años. Hombre, la designación de un árbitro persona física no acaba de ser recomendable porque ese árbitro le puede haber pasado muchas cosas, ¿no? Transcurrido el tiempo, ¿no? Por eso yo creo que es importante la remisión a una corte conocida y permitirme barrer para casa, pues qué mejor que la corte o el Colegio de Abogados del Tribunal Arbitral, en este caso de Málaga, o en Madrid del Colegio de la Abogacía de Madrid, que además tienen su reglamento y su propio reglamento publicado y al que se puede acudir perfectamente. No debemos olvidar tampoco la cláusula arbitral o la cláusula de mediación. Yo en el arbitraje, sinceramente, y no soy contrario a la mediación, no acabo de ver la mediación como solución de conflictos, a pesar de que se nos está imponiendo en la propia ley de enjuiciamiento civil acudir a esta mediación por la propia naturaleza del contrato. Es cierto que en determinados contratos de arrendamientos de uso distinto al de vivienda no hay ningún problema en que se incluya, pero en otros no va a aportar mucho. Pero bueno, cabe esa posibilidad, lo prevé la ley de arrendamientos urbanos, ningún problema en que se incluya, incluso una cláusula escalonada de mediación y arbitraje, primero que se proceda a la mediación, luego al arbitraje, con el riesgo, eso sí, de que puede implicar una cierta dilación en el tiempo para la resolución del conflicto. Pero, en cualquier caso, todas estas cláusulas son posibles, son viables. Me remito a las que específicamente tengáis aquí en el tribunal arbitral. ¿Qué problemática nos encontramos con el arbitraje? El primero que podemos ver es un problema puramente competencial. Bueno, perdón, esto, a ver, problema competencial, que se me había pasado la diapositiva. Bueno, en tema de competencia, el artículo 52.1.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sabéis que establece que en los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio será competente el tribunal del lugar en que esté citada la finca. No hay ninguna duda. En el ámbito jurisdiccional acudimos siempre al juzgado del lugar en que radique la finca y nunca hemos tenido problemas con ello. Es cierto que en determinados casos, cuando se reclaman cantidades, una vez ya resuelto el contrato, pues pueden haber surgido algún tipo de dudas, pero el Tribunal Supremo, incluso la propia Fiscalía General, en esas declinatorias que se interponen, las que tiene que participar el Ministerio Fiscal, pues ya deja claro que incluso en esos supuestos sigue siendo competente el juzgado del lugar en que radica el inmueble. ¿Qué problema nos encontramos en el arbitraje? Problema entre comillas, ¿no? Pero que a veces se produce un cierto abuso de él. Pues que, de acuerdo al artículo 26.1, que establece el lugar del arbitraje, señala que las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje
A falta de acuerdo lo determinarán los árbitros atendidas las circunstancias del caso y la conveniencia de las partes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los árbitros podrán, previa consulta a las partes y salvo acuerdo en contrario de estas, reunirse en cualquier lugar que estimen apropiado para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar o reconocer objetos, documentos o personas. Los árbitros podrán celebrar deliberaciones en cualquier lugar que estimen apropiado. ¿Qué ha ocurrido con esta cláusula? Pues bueno, si simplemente hacéis un poco un barrido de la jurisprudencia que hay en materia de arbitraje, en materia de arrendamientos urbanos, podréis comprobar que mayoritariamente proviene de Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues como no hay libertad para fijar el lugar de aplicación del arbitraje, pues bueno, hay muchas cortes de arbitrales que están en Madrid y independientemente del lugar en que radique el inmueble. Y luego el propietario se encuentra con un serio problema que tiene que proceder a un lugar, a un arbitraje que se halla en lugar distinto del que radica el inmueble. Esto yo creo que se debería corregir y la competencia debería radicar siempre, incluso en el ámbito arbitral, en el lugar en que radicase el inmueble, porque además va a facilitar todo lo que es el propio procedimiento arbitral. En ejecución, sin embargo, el artículo 545.2 de la ley establece que cuando el título sea no arbitral o un acuerdo de mediación, será competente para denegar o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho el juzgado de primera instancia del lugar en que se haya dictado el laudo. Imaginaros que la corte arbitral está en Madrid, que el laudo se dicta en Madrid y que la ejecución, sin embargo, hay que solicitarla en Madrid cuando el bien inmueble está en Málaga. Tiene sentido. Pues eso está pasando. Y eso para mí es una distorsión de lo que es el arbitraje y de lo que es la ejecución, y que debería corregirse legislativamente. Y además el artículo 8 de la ley de arrendamientos, el artículo 8.4 de la ley de arbitraje es congruente con el artículo 545.2 de la ley de enjuiciamiento civil al que se remite. Por lo tanto, la ejecución tendrá lugar corresponderá al lugar, será competente a efectos de la ejecución el juzgado del lugar en que se ha dictado el laudo. Repito, si es en Madrid se ha dictado, en Madrid habrá que solicitar la ejecución, aunque el inmueble esté en cualquier lugar del territorio español. Ese es un punto que, repito, habría que corregir y que desde luego no ayuda al arbitraje. ¿Algunos motivos de nulidad de estos laudos arbitrales? Vamos a pensar que ya hemos en un contrato de arrendamiento urbano con sometimiento a la corte arbitral, se dicta el laudo y además en un tiempo prudencial, que en general pues puede ser a lo mejor de un mes, dependiendo lógicamente del reglamento arbitral y lo que se establezca en el mismo. Tenemos que tener claro que cuando hablamos de arbitraje nada tiene que ver con la ley de enjuiciamiento civil. El reglamento arbitral puede establecer el procedimiento que estime oportuno, incluso también para las notificaciones, sin perjuicio de que las partes, y yo recuerdo un caso en el que intervine como árbitro, al final los compañeros que representaban arrendador y arrendatario dijeron: oye, aplicamos la ley de enjuiciamiento civil, ¿te parece? Vale, ningún problema, se ponen de acuerdo, se aplica la ley de enjuiciamiento civil, pero tiene que quedar claro que el arbitraje precisamente no se le aplica la ley de enjuiciamiento civil, sino el reglamento de la corte arbitral de la corte arbitral que corresponda. No se aplica la ley de enjuiciamiento civil ni con carácter supletorio, y eso le cuesta mucho asumir a los tribunales cuando se acude a la nulidad de laudos arbitrales. Tienen la tendencia, el vicio siempre, de considerar aplicable, aunque sea con carácter supletorio, la ley de enjuiciamiento civil. No, arbitraje no es aplicar la ley de enjuiciamiento civil. Luego veremos el gran problema que trae consigo el cajón desastre del orden público. Bueno, precisamente ahora, ¿no? Se dicta el laudo y el arrendatario o el arrendador, el que considere que el laudo no le favorece, pues una de las cosas que probablemente valore es la posibilidad de instar la nulidad del laudo.
La nulidad en el ámbito de los arrendamientos urbanos hay que ser consciente de que está muy limitada. Y está muy limitada por el que el artículo 45.1 de la ley de arbitraje exige prestar caución para una nulidad. Normalmente el arrendatario o arrendador que es contrario al laudo arbitral pues suele gastar sus bazas, por así decirlo, en la oposición a la ejecución. Pero cabe la posibilidad, y ¿por qué no? Se ha podido producir un motivo de nulidad del laudo arbitral, acudir esa nulidad. Pero hay que partir, como digo, de la premisa de que se va a necesitar prestar caución, como nos dice el artículo 45.1, para evitar la suspensión de la ejecución por valor, como dice este precepto, siempre que se ofrezca caución por el valor de la condena más los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la demora en la ejecución del laudo. O sea, esta caución, en el caso de que representemos la parte contraria del quien solicita la nulidad del laudo, por supuesto que hay que cuantificarla, por supuesto que habrá que oponerse en caso de que se haya ofrecido una caución que sea irrisoria o pues acreditando los daños y perjuicios que se han podido ocasionar. En caso de que pues, concurra una causa de nulidad del laudo, si defendemos los intereses de la parte que pretende instar la nulidad, como motivos de nulidad deberemos tener en cuenta los que se recogen en el artículo 41.1 de la ley de arbitraje. En este precepto se enumeran los motivos de nulidad y en el ámbito de los arrendamientos urbanos, bueno, podemos encontrar de todo, como vamos a ver en una breve referencia a la jurisprudencia. Yo, desde luego, la recomendación que doy cuando defendamos los intereses de la parte que insta esa nulidad es que no se abuse de los motivos de nulidad. O sea, que los motivos de nulidad sean claros, que si realmente concurre ese motivo de nulidad, vayamos a uno. Hay mucha jurisprudencia que precisamente es muy crítica con el abuso de los motivos de nulidad alegados por la parte que insta la nulidad del laudo. El artículo 41.1 nos cita hasta 5 motivos, ¿no? Que el convenio arbitral no exista o no sea válido, puede perfectamente ocurrir. Que no se haya presentado una demanda arbitral sin convenio previo, que no ha sido debidamente notificada, bueno, o como algún vicio, que es lo más normal, la redacción sobre todo de la propia cláusula arbitral, que sea confusa, que no ha sido debidamente notificada la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer su derecho, el que insta la nulidad. Las notificaciones es el problema, es primordial, o donde decaen muchos arbitrajes por no haberse efectuado de la forma correcta, sin perjuicio de que eso no signifique que tenga que hacerse como dice la ley de enjuiciamiento civil. En absoluto, tiene que hacerse la notificación como diga el propio reglamento arbitral. Que los árbitros hayan resuelto cuestiones que no son sometidas a su decisión, obviamente. Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se haya ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a la norma imperativa de la ley de arbitraje, o falta de dicho acuerdo, que no existe dicho acuerdo, que no se haya ajustado a esta ley. Que los árbitros hayan resuelto cuestiones no susceptibles de arbitraje y que el laudo sea contrario al orden público. El orden público es el cajón desastre. Cualquier compañero o compañera que pretenda instar la nulidad de un arbitraje va a pensar en el orden público, y si no tiene mucho que decir va a acudir al orden público, porque precisamente ante el carácter restrictivo de los supuestos anteriores, cualquier otra causa pues se intenta dirigir por el orden público. Y precisamente tenemos que tener muy en cuenta lo que dice el Tribunal Constitucional, como vamos a ver, cómo delimita lo que es la cuestión del orden público y lo que determina la jurisprudencia. Hay que tener en cuenta además que de estos supuestos, como viene aquí, que no lo estoy viendo porque está la pantalla, los supuestos de la letra B, E y D, me parece, pueden ser determinados de oficio por el propio tribunal o a instancia de parte del Ministerio Fiscal. Precisamente el Tribunal Constitucional
como existen abusos evidentes en lo que es la invocación del orden público en todas estas demandas de nulidad de los laudos arbitrales, tenemos que tener en cuenta lo que es la doctrina del Tribunal Constitucional, que nos delimita lo que es el concepto del orden público. Y a este respecto es muy importante esta sentencia de 27 de junio de 2022, que además, luego haremos referencia, yo cita el magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, José Javier Díaz Núñez, que no me salía el segundo apellido, ¿no? Con lo que hay que tenerla más en cuenta, que sirve para delimitar este concepto, ¿no? Y nos dice esta sentencia que puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados en la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de los principios admitidos internacionalmente. Pero ojo, que esta sentencia, que además se remite a la siguiente, que también os cito, señala que el órgano judicial no puede, con la excusa de una pretendida vulneración del orden público, revisar el fondo del asunto. Fuera de lo que es el principio general que aplica el Tribunal Constitucional, deja muy claro que ello no puede permitir a un tribunal declarar la nulidad entrando en el fondo del asunto resuelto por el laudo arbitral y por el tribunal arbitral en su caso, ¿no? En este caso era además lo que era una mera discrepancia en cuanto al ejercicio del derecho de desistimiento de las partes. Por lo tanto, el tribunal de instancia jurisdiccional, si realmente entendemos lo que es el arbitraje como tal, y el concepto de orden público delimitado a lo fijado por la doctrina del Tribunal Constitucional, no le permite entrar en el fondo. ¿No? Y eso es importante tenerlo en cuenta, salvo en supuestos excepcionales. Motivos de nulidad del laudo, como os decía, el prototípico es el error en las notificaciones, en la que se han efectuado las notificaciones de los laudos arbitrales o del procedimiento arbitral y que hayan provocado al final indefensión en la parte demandada. Os pongo como ejemplo sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la Sala Civil y Penal, de 15 de marzo de 2018. Hay muchas más, pero esta refleja el tema y que en el ámbito arrendaticio es muy común de la problemática que hay en las notificaciones. Yo lo digo muchas veces, si en un contrato de arrendamiento de vivienda, en el propio contrato pones, como ahora se hace, correo electrónico, domicilio de otra vivienda o de la vivienda anterior a la arrendada, además de la propia vivienda arrendada, vas a tener que notificar en los 3 lugares y además en el propio correo electrónico. Y si tienes conocimiento de la existencia de otro domicilio, pues también va a haber que efectuar esa notificación. Si se infringe cualquiera o no se produce la notificación en cualquiera de esos domicilios, pues la nulidad del laudo, claro que puede prosperar en ese caso, o en aquellos casos en que la notificación, pues hay muchas maneras, ¿no? Incluso podemos entrar a discutir la fehaciencia. Repito, no se aplica a efectos de notificaciones la ley de enjuiciamiento civil, sino lo que establece la propia ley de arbitraje. Me parece que en alguna de estas sentencias viene específicamente determinado eso. Otro motivo de nulidad, bueno, otros ejemplos de sentencias en las que se estima la nulidad del laudo arbitral, esta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del 27 de junio de 2017, por no haber dado al árbitro la posibilidad real a la demandada de alegar y proponer prueba en la sustanciación del arbitraje. Pues bueno, efectivamente, además, si el propio reglamento así lo determina y si no se le ha permitido utilizar los medios probatorios correspondientes que permitan su defensa, pues sería un motivo de nulidad del árbitro. La sentencia de 19 de noviembre del 2020, también por no haber quedado suficientemente acreditada la causa por la que el arrendador necesitaba la vivienda en un motivo de resolución del contrato de arrendamiento, también por aplicación de la ley de arrendamientos urbanos, no por aplicación del procesal de la ley de enjuiciamiento civil, la de 14 de septiembre de 2020, en el que esta es importante, esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que también me parece que cita José Javier Díez,
que desestima la demanda en la que se solicitaba la nulidad del laudo, y es muy interesante esta sentencia porque es de la época del COVID, en la que se aplicaba el Real Decreto 11/2020 con todos el cumplimiento de los presupuestos, decreto que todavía está vigente, por, en principio, no haber informado el árbitro de la posibilidad de acudir a los servicios sociales. Y yo creo que, bueno, además de que se ha prorrogado ahora la aplicación de este Real Decreto durante todo este año 2024, como veremos la semana que viene, pues demuestra que tribunal, esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestima la nulidad por haber invocado esto, porque no se aplica el artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y esta es importante a estos efectos. Y además lo dice, no es aplicable la supletoriedad porque ni la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 4 prevé dicha posibilidad en los procedimientos, bueno, ni el artículo 4 de la ley arbitral prevé esa posibilidad en los procedimientos arbitrales. Yo creo que esta sentencia hay que tenerla en cuenta para la cuestión que veremos con posterioridad. Bueno, también viene a indicar que la ley reguladora, mediante se desarrolla el arbitraje comprometido por las partes, que no estoy viendo toda la pantalla, comprometido en su caso por los reglamentos de las Cortes Arbitrales, que es la que debe entenderse rige en toda esta materia. Pero sin duda la cuestión quizás más importante es la que se deriva de la ejecución de los laudos arbitrales. El procedimiento arbitral se habrá desarrollado de forma, estoy seguro que rápida, plazos desde luego muchos más breves que cualquier procedimiento arbitral, pero como os decía, la cuestión será que vamos a tener que acudir a los tribunales con ese laudo para instar su ejecución y iniciando lo que es la ejecución que está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hay que cumplir con los presupuestos que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil para esta ejecución. No es la ejecución de una sentencia de un juzgado de primera instancia, es la ejecución de un laudo arbitral y, por lo tanto, con una regla específica, como es el artículo 551.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que le otorga la naturaleza de título ejecutivo y exige que se acompañe a esa demanda de ejecución, además del convenio arbitral, los documentos acreditativos, y lógicamente al laudo se tiene que acompañar, además el convenio arbitral y los documentos acreditativos de la notificación del laudo a las partes. Si no acompañamos eso, la demanda de ejecución, no se va ni tan siquiera a tramitar la ejecución. El artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento Civil también hay que tenerlo en cuenta, porque permite que el tribunal examine de oficio si alguna de las cláusulas incluidas en un título ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 puede ser calificada como abusiva. Ojo cuando hablemos de arbitrajes, de contratos de arrendamiento en los que interviene consumidores que están sometidos a la legislación especial sobre consumidores y usuarios, que en principio no lo tienen que ser, solo serían aquellos en que realmente concurran esas circunstancias. Una vez hayamos presentado la ejecución, ¿cuáles son los motivos que mayoritariamente están rechazando o sirviendo para que los juzgados echen atrás las demandas de ejecución de laudos arbitrales? Pues bueno, alguno tan peregrino que nos parecerá absurdo, pero que sin embargo se produce, ¿no? Es no aportar el convenio arbitral, es decir, no haber cumplido con lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, o el documento acreditativo de la notificación del laudo, ¿no? Pues es un olvido, pero que va a servir para no tramitar o inadmitir la demanda de ejecución del laudo arbitral. Es cierto que algunos juzgados admiten la subsanación, requiriendo al ejecutante, pero no es algo que esté previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. También, por defectos en las notificaciones, tanto en el inicio del procedimiento arbitral como en el propio laudo. Las más comunes son las que resultan defectuosas por no acreditar la recepción de la propia notificación de las resoluciones. Y aquí es lo que me refería con anterioridad, ¿no? Existe por parte de muchos juzgados el equívoco
de aplicar la ley de enjuiciamiento civil. No, no se aplica la ley de enjuiciamiento civil, ni tampoco a estas notificaciones. Se aplica el artículo 5 de la ley arbitral, que regula específicamente las notificaciones, las comunicaciones y el cómputo de plazos, que da prioridad al principio de autonomía de la voluntad, a lo que ha impactado, por lo tanto, las partes, bueno, pues recogiendo por su defecto la modalidad de la notificación personal. ¿Qué significa esto? Pues por supuesto que yo recomiendo siempre que se produzca la notificación fehaciente, ¿no? Pero hay que estar al reglamento arbitral, el tipo de notificación que se haya previsto en cada caso. Y esto suele ser interpretado de forma excesivamente rigorista por parte de los tribunales y sirve para que no se despache ejecución precisamente por no o porque pueda haber algún tipo de discrepancia con alguna notificación que haya podido producirse. Y el tercer grupo, pues por dictarse laudos que tratan cuestiones que quedan fuera de la libre disposición de las partes, ¿no? Y aquí nos encontramos con el problema, otra vez, del orden público. Si realmente en un arbitraje de arrendamientos urbanos no se ha otorgado al arrendatario el derecho a enervar la acción, es una cuestión de orden público, es una cuestión que debe llevar a no despachar ejecución del arbitraje. Pues bueno, de momento nos encontramos con una jurisprudencia dividida al respecto. ¿La enervación es una cuestión de orden público o no lo es? Muchos tribunales lo entienden así y, por lo tanto, desde luego, yo recomiendo que se ofrezca al arrendatario siempre el derecho a enervar la acción. Ahora bien, si somos defensores del arbitraje en el ámbito de los arrendamientos urbanos de una forma radical, no se aplica la ley de enjuiciamiento civil. Y por lo tanto no tendría por qué incluirse, sin perjuicio de que para evitar esas consecuencias, repito, sea recomendable que se otorgue al arrendatario en un desahucio por falta de pago el derecho a enervar la acción. Y bueno, vamos con la cuestión mollar, ¿no? Por así decirlo. Sobre todo tras la ley por el derecho a la vivienda, la reforma de la ley de enjuiciamiento civil y la necesidad, bueno, que se ha producido la complejidad, que no me voy a detener en ella, la veremos la semana que viene, que nos encontramos con todos los juicios de desahucio, sobre todo en el caso en que los arrendadores sean grandes tenedores. Repito, si un arrendador es gran tenedor, necesariamente a toda demanda de desahucio por falta de pago tiene que acompañar, primero, certificado de haber acudido a los servicios sociales, y ese certificado, pues, en su caso, se declare si el demandado se halla en situación de vulnerabilidad económica o social, o en caso de que no se haya, pues que no sea en esa circunstancia, en esa posición, o que se ha negado a facilitar los datos personales para que se examine su situación. Y en segundo lugar, el certificado de haber acudido a esa mediación que viene impuesta por la ley de enjuiciamiento civil, que en Andalucía va a ser la PIA, me habías dicho antes, que ya acaba de venir regulada. Bueno, pues la cuestión es, ¿se puede eludir el cumplimiento de esos presupuestos en el arbitraje, en el ámbito de los arrendamientos urbanos? ¿Se puede eludir en el arbitraje, pero vamos a tener que cumplirlos en ejecución? Pues bueno, en SEPIN, ya que soy director jurídico de una editorial como SEPIN, pues he aprovechado esa circunstancia para una encuesta jurídica a magistrados, ¿no? Y lo hemos preguntado a magistrados al presidente de la sección de la Audiencia Provincial de Burgos, al presidente de la sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante, al presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Málaga, que conocéis muy bien, y al magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. Y las respuestas son variopintas. Y eso demuestra la dificultad de la cuestión. Fijaros, don Alfonso Barcala Fernández y don Enrique García Chamón consideran que sí deben cumplirse estos presupuestos en la demanda de desahucio arbitral y también en la ejecución. Don José Javier Díez Núñez considera, sin embargo, que no deben cumplirse ni en el juicio de desahucio ni tampoco en la ejecución. Y Pedro Viguer Soler, magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, ya lo vamos a ver, y yo creo que es la posición más acertada, dice que no deben cumplirse en la demanda arbitral
pero sí en la ejecución del laudo. Vamos a ver, ¿cuáles son los argumentos? Bueno, pues los argumentos para defender que es necesario el cumplimiento de estos presupuestos, por lo tanto, la certificación de haber acudido a los servicios sociales y la certificación de haber acudido a la mediación, repito, en demandas de grandes tenedores, pues recurren a la imperatividad que viene derivada de la ley 12/2023 de la ley por el derecho a la vivienda, en los principios constitucionales del derecho a la vivienda y la función social de la propiedad. Bueno, pues como cuestiones siempre de orden público atacables por el artículo 41.1 letra F, es decir, que motivarían la nulidad del laudo. También alegan que la condición de gran tenedor, y esto me parece más acertado, ¿no? Porque lo otro iría en contra, entiendo yo, de la propia doctrina del Tribunal Constitucional sobre lo que es el concepto de orden público, pero es más defendible pues, que realmente la condición de gran tenedor y la concurrencia de situación de vulnerabilidad, ojo, también están recogidas en la ley de arrendamientos urbanos. Y el árbitro sí tiene que someterse a lo que diga la ley de arrendamientos urbanos, no a lo que diga la ley de enjuiciamiento civil, pero sí a lo que diga la ley de arrendamientos urbanos. Y es verdad que se hace referencia a ello en la prórroga extraordinaria del artículo 10.2 o se hace referencia a la limitación contractual de la renta en el artículo 17.7. Para mí esto no es suficiente, pero bueno, entiendo yo que es un fundamento o más fundamentado que el criterio anterior. También, bueno, esto es lo mismo que el derecho a la vivienda subsumible y el concepto de orden público delimitado por el Tribunal Constitucional y que eludir en el arbitraje, a través del arbitraje, esos presupuestos que hemos visto, pues implica un fraude de ley, como me parece que dice Chamón. También que y esto es quizás lo más demoledor, ¿no? No recuerdo exactamente cuál de los dos magistrados lo señala, que los apartados 5, 6 y 7 del artículo 441 relativo a los trámites procesales que deben practicarse con la finalidad de proteger al arrendatario si se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, que difícilmente pueden articularse en un procedimiento arbitral. O sea, viene a decir que niegan abiertamente el procedimiento arbitral en los juicios de desahucio. Bueno, pues es la postura de dos magistrados, en fin, que yo respeto muchísimo, como no puede ser de otra manera, pero es que además porque los leo habitualmente porque colaboran con la revista de arrendamientos urbanos de SEPIN, ¿no? Que son Alfonso Barcala y Enrique García Chamón. ¿Qué es lo que dice José Javier Díez Núñez, presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Málaga? Pues hombre, yo leyendo, y os invito a que la leáis, esta encuesta, bueno, primero se deriva de su exposición un absoluto reconocimiento al arbitraje en el ámbito de los arrendamientos urbanos. Esto yo creo que es muy importante. Invoca, como os decía con anterioridad, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de septiembre de 2022, diciendo que no es aplicable la supletoriedad de la ley de enjuiciamiento civil, ni el artículo ni que tampoco el artículo 4 prevea dicha posibilidad en los procedimientos arbitrables, ni tampoco que la ley de arbitraje contemple esta fórmula de integración. Esta sentencia es importante. Yo bueno, por hacer un poco publicidad de mi libro, en el libro de arrendamientos urbanos, que tengo escrito en la segunda edición, incluido precisamente otras sentencias al respecto, pero os pongo aquí que esta es la más clara y además me alegro mucho que don José Javier la haya citado también, ¿no? Porque para mí es una sentencia muy, muy relevante. Y luego don José Javier dice que en fase de ejecución, y aquí yo creo, en fin, voy a decir que se equivoca. Yo no soy quien, desde luego, para decir que se equivoca, pero entiendo que no ha tenido en consideración otro precepto, ¿no? Dice que los títulos que iban a para dejar de ejecución es el artículo 517.2.2, en los que los requisitos y presupuestos que se exigen para dar curso a su despacho difieren sustancialmente de los que el legislador previene para la admisión de la demanda arbitral de cualquier procedimiento judicial en la fase declarativa, y en el caso del desahucio arbitral no existe la posibilidad de retraer en fase de ejecución a ningún anterior. Por lo que viene a concluir que tampoco
en fase de ejecución, es necesario el cumplimiento de los presupuestos. Pero, ¿por qué digo que, bueno, puede estar equivocado? Puede estar con todo el respeto, ¿no? Porque a mí me parece que el magistrado Viguer lo dice muy claro y recalca que es quien sostiene que no es necesario el cumplimiento de estos presupuestos en la demanda de desahucio, arbitral, pero sí, sin embargo, en la ejecución, porque nos olvidamos, o creo que no lo menciona don José Javier, que el artículo 439 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su apartado sexto, bueno, perdón, el artículo 549.4, relativo a la demanda ejecutiva, señala que cuando se trate de la vivienda habitual, con carácter previo al lanzamiento, deberá haberse procedido en los términos de los apartados 5, 6 y 7 del artículo 441 de esta ley, siendo concretamente el apartado quinto del citado artículo 441 el que se remite a dichos preceptos, es decir, el de los presupuestos para los grandes tenedores que hemos visto. Con lo que yo creo que con esa mención pues es muy difícil sostener que no es necesario, como a mí me gustaría. Yo creo que lo que habría que modificar es este artículo 549 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Habría que modificar este 549.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque yo no veo manera de eludirlo sin el cumplimiento de esos presupuestos. Pero bueno, yo, desde luego, la posición de don José Javier de cara a lo que es el arbitraje me parece encomiable, en la defensa de lo que es el arbitraje en el ámbito de los arrendamientos urbanos, quedando pues la duda realmente de si en fase de ejecución se va a exigir o no el cumplimiento. Desde luego lo vamos a ver pronto, ¿no? Cuando se presenten demandas de ejecución de laudos arbitrales. Aquí en Málaga, pues a lo mejor se puede presentar sin el cumplimiento de esos presupuestos, pero nos van a exigir enseguida, nos van a requerir para ello, con todo el problema que trae la pérdida de tiempo que estamos hablando, ¿no? Porque claro, desde el momento en que hay que esperar 2 meses para que se pronuncien el silencio negativo, por así llamarlo, sin que se haya pronunciado los servicios sociales o sin que se haya pronunciado los servicios de mediación para poder presentar esas demandas, pues estamos retrasando muchísimo lo que es la ejecución del laudo, que lo habremos ganado, entiendo yo, y desde luego en esta posición de don José Javier, yo creo que está clara en lo que es el juicio arbitral y esa demanda arbitral y ese laudo, pero volvemos otra vez a perderlo en lo que es la ejecución y la necesidad de acudir también a los órganos jurisdiccionales. Y yo, por mi parte, más o menos tenía previsto un poquito más o menos una hora, pues me someto a cualquier comentario, a cualquier opinión que pueda haber al respecto. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad es que ha sido una exposición muy completa y bueno, efectivamente luces y sombras, que era un poco el principio y que al final también es el final, un poco la conclusión del asunto. Desde luego hay una clara defensa bueno, pues del arbitraje como una fórmula eficaz de resolución de los conflictos. Lo que pasa es que en el ámbito de los arrendamientos urbanos y especialmente en los arrendamientos de vivienda, pues nos movemos en unos terrenos un poco más difusos y más complejos, especialmente en el ámbito de la ejecución, claramente. No sé si hay preguntas en el chat. Enrique, ¿te consta? Porque decía José que nos iba a pasar preguntas, pero no sé si se ha hecho alguna. Si tenéis alguna cuestión y nos queréis transmitir por el chat. A ver ahí. A ver si aquí. Pero, sí. Bueno, no Aquí parece que haya. no las veo. No parece que haya. Bueno, Yo le preguntaría a Alberto cómo ve él que podía ser esa modificación de la ley para que se pudiera ejecutar directamente los laudos. Se necesitarían algunos instrumentos
que fueran útiles, porque... Hombre, vamos a ver, yo creo que sí que hay posibilidades de avanzar, ¿eh? Hay que solucionar el tema competencial, que no es directamente en fase de ejecución, pero yo creo que que es importante. Yo creo que en fase de ejecución, al final, es evidente que para lanzar a una persona de su vivienda es necesario que intervenga un juez. El domicilio es inviolable, lo dice la Constitución, y no se puede eludir de otra manera que no sea con el juez. Pero es que realmente lo que tenía que ser es eh, el lanzamiento directamente. El despacho de ejecución tenía que ser que el despacho se fijara día y hora para el lanzamiento sin perjuicio de que el tribunal pudiera analizar lo que estimara conveniente. ¿Eh? Pero tendría que ser fijar fecha y hora para el lanzamiento en ese mismo acto. Es decir, todo lo que es lo que se entiende auto por despachando ejecución, que tiene que cumplir con las premisas de la ley de enjuiciamiento civil, si lo convertimos en lo que pasa es dictado por el juez, pero lo que es ahora el decreto o incluso la diligencia del lanzamiento que permita al juez directamente señalar, ordenar el lanzamiento, pues, hombre, habría que modificar la ley de enjuiciamiento civil también al respecto, lógicamente, pero que fuera directamente el lanzamiento, o sea, que nos evitáramos toda la tramitación de la ejecución de la ley de enjuiciamiento civil con los motivos de oposición, con el cumplimiento de presupuestos, con todo eso. Como quien dice, con el laudo arbitral que el juez ordenara el lanzamiento con posibilidad, con la arbitral en el convenio, yo no digo que no deba aportarse el convenio, con la única posibilidad de que si hubiera una cuestión de orden público que pudiera determinar el propio juez, pues lo pudiera denegar ese despacho de ejecución. Pero cambiando la ley de enjuiciamiento civil que supusiera la ejecución, lanzamiento inmediato. Bueno, pues yo creo que eso sí que se podría avanzar y ganar un poco de tiempo, que al final es lo que se trata, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que si vemos la ley de enjuiciamiento civil y lo que es la ejecución de la ley de enjuiciamiento civil, es muy compleja y cabe la oposición por distintos motivos, cabe el cumplimiento de los trámites, es necesario admitir a trámite la demanda de ejecución, es necesario dictar auto despachando ejecución, pues ahí se va, ahí se va. Pero también hay que ser conscientes de que estamos ante, sobre todo en el ámbito de la vivienda, ante la vivienda solo es posible la resolución judicial de un juez, el que determine el lanzamiento. No veo otras posibilidades, porque ya que sea no pasar por un tribunal para el lanzamiento, pues hombre, yo he visto a algún compañero que proponía que los institutos el Instituto de la Vivienda de Madrid o el órgano correspondiente de cada comunidad autónoma tuvieran el apoyo de la fuerza pública para intervenir en esos lanzamientos. A mí me parece que eso ya, modificar la Constitución ya no podemos. O sea, modificar la ley de enjuiciamiento civil sí, pero modificar la Constitución yo creo que ya no es posible. Y no parece que vayan los tíos por ahí, al contrario, no parece todavía. Sí, ahora en este momento yo no veo posibilidades. Exacto, exacto. En este momento no veo posibilidades que puedan agilizarse. No, al revés. Y por eso, vamos a ver, al final es muy importante cómo resuelvan los tribunales esta cuestión, porque esto es una simple encuesta jurídica, ¿no? De una revista. Pero joder, es que si realmente yo no barajo la opción de que nieguen el desahucio arbitral por no cumplir esos presupuestos, porque entonces ya es que ya no vale para nada. No vale para nada. Entonces que lo exijan en ejecución, pues yo creo que no debería ser, pero como para eso hay que cambiar la ley de enjuiciamiento civil y no la van a cambiar, pues no. No, ahí no va a haber. Lo único que se puede conseguir aquí es que se imponga el criterio, ojalá don José Javier, pero si no, por lo menos en que se exijan en ejecución. Bueno, pues vale. Pues, por lo menos algo avanzaremos. ¿Alguna cuestión más? No parece que pregunten nada. No parece que haya más cuestiones. Alberto, muchísimas gracias por tu exposición.
que Un ha sido placer. para mí, desde luego, muy, muy completa y muy brillante. Y encantados de tenerte por aquí. Esperamos, bueno, te veremos pronto de nuevo, la semana que viene. Y nada. Y hablaremos, seguiremos hablando Y de estos seguiremos temas. hablando de arrendamiento. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique.